Gracias, muy buenos días a todos, Sofi. Muchísimas gracias, Ivana. Muy buenos días a nuestra expositora de hoy, a la doctora María Rosa Maimón. Muchísimas gracias. Eh, Antes que nada, recordarles que esta fundación fue creada con el fin de poder transmitirles a ustedes conocimientos relacionados con el medio ambiente. Hace unos minutos platicaba precisamente con nuestra expositora cómo esta pandemia nos ha llevado a reflexionar, a analizar y a tratar de hacer cambios en nosotros. Nosotros es precisamente un enorme, enorme gusto saber de tantos jóvenes y participantes que intervienen aquí en la Fundación. Les recuerdo esto, la Fundación tiene también como fin principal que ustedes participen, que ustedes se den a conocer, que ustedes den al mundo sus ideas de lo que tienen, ya sea a través de una plática, de una conferencia, de una investigación, de algo que ustedes quieran transmitir a la sociedad. Hace unos minutitos platicaba con nuestra expositora que el mundo está muy dañado, muy lastimado, nos ha llevado a mucha reflexión todo lo que está sucediendo y qué mejor de escuchar a sangre nueva, gente nueva en todo lo que estamos manejando. Han sido temas muy apasionantes como el de Sergio García que está escuchándonos desde aquí, con el tema de todo lo que implica la quinta revolución industrial, cómo la misma sociedad moderna nos ha llevado ya a un contexto donde hablamos de robótica, de androides, de todo lo que el maestro Sergio nos hizo el favor de explicarnos, cómo también esto va a afectar en una forma a nuestra biodiversidad. Simplemente hoy decirles, este es su espacio, este es su casa. Saben que a través de la página de Facebook nos pueden contactar y estamos a sus órdenes para servirle. Hoy simplemente decirles muchas gracias que están con nosotros y van a escuchar ustedes una conferencia de altísima calidad. Ya lo verán ustedes. Bienvenidos cada uno de ustedes. Sofi, te doy la palabra para presentar a la doctora, por favor. Claro que sí, Gracias. doctor. Muchas gracias. Pues como ya dijo el doctor, bienvenidos a todos. Me encanta que tenemos gente de todos lados. Por ahí veo gente que ahora está mandando saludos desde Guatemala. Ya nos saludaron desde Argentina. Por ahí vimos también Colombia, vimos a La Paz. Siempre tenemos mucha gente de Bolivia. Es padrísimo tener a gente de toda Latinoamérica. Y pues déjenme presentarles a nuestra conferencista del día de hoy, que es una mujer súper preparada. Y les voy a leer su currículum para que vean lo preparada que es esta persona. Pues miren, les presento a la doctora María Rosa Maimone. Ella es ingeniera ecóloga por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es maestra en ciencias con especialidad en ecología marina por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Y es doctora en ciencias en estrategias para el desarrollo agrícola regional por el Colegio de Postgraduados Campus Puebla, donde egresó con mención honorífica. Fue becaria CONACYT durante sus estudios de maestría y de doctorado. La doctora María Rosa Maimone ha publicado sus investigaciones en revistas científicas indizadas por el Thomson Reuters ISI y el CONACYT en temas relacionados con ecología marina y etnoecología. Ha realizado trabajos de vinculación en comunidades campesinas e indígenas en el centro y sureste de México. Sus estudios de investigación se enfocan principalmente en desarrollo sostenible, agroecología, manejo de recursos naturales, biodiversidad y educación ambiental. Actualmente es profesora e investigadora de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UPAEP, impartiendo las materias de ecosistemas, etnoecología, conservación y restauración ecológica, ecosistemas marinos y costeros, manejo forestal, climatología, recursos forestales y desarrollo sostenible y servicios ambientales. Y yo tengo la fortuna de tenerla como mi directora de tesis. Entonces, pues les presento a la doctora María Rosa Maimone. Adelante, doctora, le cedemos la palabra. Hola, Sofi. Hola a todos. Pues muy buenas tardes. Empezamos ahora con este tema tan interesante. Bueno, como verán, mi área es la biodiversidad. La verdad es que yo amo la naturaleza. Cada día me enamoro más precisamente de lo que hago, pero también me doy cuenta que nosotros como seres humanos, pues estamos cambiando el planeta, estamos cambiando la biodiversidad, estamos teniendo influencia en el cambio climático y todo esto pues ha desarrollado muchísimos efectos a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local. Pero bueno, ahora que estamos precisamente en medio de una pandemia, quise platicarles un poco la relación entre la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y las pandemias.
A ver. Bueno, antes de platicarles de las pandemias, quisiera ponerles en el tema un término que se llama zoonosis. Las zoonosis precisamente son enfermedades de origen animal, como podemos ver aquí en nuestra imagen, ¿no? Tenemos diferentes tipos de enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos más de 200, pues como es la rabia, el MERS, el dengue, el SIDA, la leptospirosis, el SIDA, el chikungunya, la fiebre amarilla y, bueno, por supuesto, el COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas enfermedades, que muchas de ellas ya también hemos escuchado hablar, provienen precisamente de los animales, ¿no? Bien, aquí les pongo un ejemplo. Seguramente todos hemos escuchado acerca de lo que es la, ¿cómo se llama? Ay, la peste bubónica. Es que aquí se me están moviendo los controles. La peste bubónica, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia hemos encontrado que ha habido millones de muertes precisamente por la transmisión. Las ratas tienen una pulga, ¿no? Esta pulga tiene precisamente una bacteria que se llama Yersinia pestis y esta pues se transmite a los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ya existen antibióticos y demás, pero hace 100, 200, 300 años no existían precisamente estos antibióticos y la gente moría precisamente. Este es un ejemplo de una enfermedad zoonótica. Aquí lo que llama la atención es que más del 70% de las enfermedades humanas son transmitidas por animales salvajes, ¿no? Uno esperaría que fuera una tasa menor, pero es de llamar la atención que más del 70%. Las zoonosis causan alrededor de 1.000 millones de casos de enfermedades y muertes, y millones de muertes cada año. Aquí vemos en la imagen, ¿no? Precisamente que ahorita están surgiendo nuevos virus. Entonces, bueno, pues el problema es que las zoonosis cada vez van cambiando, ¿no? Es decir, diferentes tipos de virus, diferentes tipos de enfermedades están siendo transmitidas por enfermedades y bueno, pues los epidemiólogos, la gente que se dedica precisamente a este estudio, lo que temen es que cada vez vayan mutando más y que se dé la famosa una enfermedad X, ¿no? Que todavía no se conoce, dentro de ahora sí que el listado de patógenos infecciosos y que represente incluso, ¿no? Una amenaza a la salud global por su potencial epidémico, ¿no? Es decir, ahorita estamos viviendo el COVID-19, pero bueno, posteriormente no sabemos también qué tipo de enfermedades puedan llegar a surgir, ¿no? Y bueno, a todo esto ya vimos, ¿no? Que las enfermedades zoonóticas, precisamente estas que ya vimos, provienen de los animales. Y entonces vamos a ligarlo con lo que es la destrucción del planeta, ¿no? Aquí les pongo tres imágenes. La primera es un ecosistema prístino, un ecosistema natural en donde no hay perturbación. Y aquí es donde encontramos precisamente la defensa contra las pandemias. Ahorita vamos a ver por qué la biodiversidad es nuestro escudo y por qué la biodiversidad nos puede llegar a proteger de las pandemias. Contra lo que estamos viendo ya en muchos ecosistemas hoy en día, aquí vemos la imagen de un cuerpo de agua contaminado, ¿no? Seguramente muchos de ustedes en las noticias, en las redes sociales se han de encontrar con todo tipo de contaminación en los ecosistemas, desde lo que es residuos sólidos, contaminación del agua, también la contaminación del aire. Entonces, bueno, todo esto influye, desde luego. Y también, pues vemos en la imagen de abajo, en la imagen inferior derecha, lo que es precisamente la fragmentación de los ecosistemas o lo que es peor, su destrucción, ¿no? Estos factores, obviamente, están abonando, ¿no? A lo que es la propagación, de diferentes enfermedades. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como seres humanos? Estamos rompiendo el equilibrio de los ecosistemas, porque dentro de este equilibrio, de toda la diversidad de especies que tenemos, también hay patógenos potenciales, ¿no? Se dice que hay muchos patógenos que aún no conocemos, pero si destruimos estos hábitats, entonces estos pueden llegar a nosotros, nos pueden llegar a transmitir enfermedades que aún no conocemos o enfermedades que ya conocemos que incluso pueden llegar a mutar, sobre todo aquellos que son los virus, ¿no?
Pero bueno, ahora sí que la pregunta de los 64,000, ¿por qué la biodiversidad nos protege de las pandemias, ¿no? O sea, ¿qué relación tiene la biodiversidad con las pandemias? Bueno, aquí tomado de diversos autores, he escuchado también mucho un científico español que se llama Fernando Valladares, hay muchos científicos a nivel mundial, también, por ejemplo, de lo que es la WWF, que precisamente es una fundación que se dedica a la protección de la vida silvestre, pues nos explican que hay 3 mecanismos de protección. El primero es el control poblacional. A medida que tenemos un ecosistema más diverso, tenemos un mayor control poblacional. Aquí les pongo la imagen de los lobos, porque son uno de los depredadores por excelencia. Pero bueno, como depredadores tenemos muchísimos. Tenemos toda diversidad de felinos, como son tigres, leones, etcétera. También tenemos muchas aves rapaces, como son las águilas, como son los búhos, etcétera, ¿no? Tenemos también reptiles, tenemos anfibios, tenemos, en fin, muchos tipos de depredadores, ¿no? Entonces, también tenemos dentro de este control poblacional, digamos, lo que va a suceder es que van a evitar, digamos, la explosión demográfica de algunas especies que pueden ser portadoras de virus, de bacterias, ¿no? O incluso también de hongos. Entonces, lo que van a hacer es que evitan la explosión demográfica. Y también dentro del control poblacional no solamente están los depredadores, también puede ser algunos organismos como los parásitos que pueden controlar la población. Entonces, mientras más diversidad tengamos de tanto de depredadores como de todos estos agentes que controlan a las poblaciones, pues va a haber una menor probabilidad de que estos vectores o estos animales que sean portadores de virus, de bacterias, de hongos, se dispersen, ¿no? Otro mecanismo es por dilución. Miren, muchos virus necesitan como un hospedero secundario, ¿no? Para poder transmitirlo al ser humano. Lo que pasa por la dilución es que estos virus o patógenos en general, que se hospedan precisamente en los huéspedes intermedios, se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí y entonces, al tener una mayor diversidad, lo que hacen estos organismos es que diluyen la carga vírica, es decir, se quedan en estos organismos y ya no lo transmiten a lo que son los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso se llama dilución. Mientras más organismos tengamos, más van a detener, va a ser como nuestra barrera natural, y entonces va a ser menos probable que se transmita a los seres humanos, ¿no? Y un tercer factor que tenemos, que es un poco parecido a la dilución, es por amortiguamiento. Por amortiguamiento, ¿qué quiere decir? Aquí les pongo unos ratoncitos, que bueno, ustedes saben que también los ratones pueden transmitir muchas enfermedades, por ejemplo, como el hantavirus. Entonces, aquí tenemos unos ratoncitos que tenemos, bueno, aquí los puse de diferentes colores representando una diversidad genética. ¿Qué quiere decir esto? Que por amortiguamiento habrá organismos dentro de la misma especie que simplemente tengan el sistema inmunológico muy fuerte, ¿no? Por razones genéticas, y entonces lo que hagan es como que detienen ahí al virus, ¿no? Amortiguan otra vez ahí al virus. Entonces es como nosotros, lo hemos visto en los seres humanos ahora con el COVID-19. Hay personas que apenas si los llegan a sentir, y hay personas que realmente los síntomas son muy, muy fuertes, ¿no? Que incluso llegan pues a la muerte. Entonces, pues la diversidad genética también precisamente nos va a ayudar en esto. Si hay mucha diversidad genética, que es también un nivel dentro de lo que es la biodiversidad, pues entonces digamos que estos bichitos van como a captar los virus, las bacterias, bueno, patógenos en general, y entonces ya no va a pasar a los seres humanos, ¿no? Entonces, estos son como los mecanismos que tenemos de protección de la biodiversidad. Pero bueno, ¿qué estamos viviendo hoy en día? Tenemos un planeta enfermo, tenemos un planeta alterado. Se dice que estamos viviendo la 6ª extinción masiva de especies, ¿no? La 5ª extinción masiva se dio, seguramente ustedes todos los conocen, cuando se estrelló un meteorito hace 60, 65 millones de años y acabó con la mayor parte de especies en el planeta, ¿no?
Entonces, se dice que hoy estamos en una sexta extinción masiva de especies, precisamente por las actividades humanas, ¿no? La tasa de desaparición de especies en el último siglo es 100 veces superior a la tasa natural estimada, ¿no? O sea, estamos realmente acabando. Ahorita vamos a ver cuáles son los motivos precisamente de esta sexta extinción masiva de especies. Según estudios, el planeta ha perdido un promedio del 60% de las poblaciones de vertebrados en poco más de 40 años, ¿no? Y recientemente, en 2019, precisamente el Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos determinó que alrededor de 1 millón de especies de animales y plantas ahora están en peligro de extinción. Entonces, bueno, pues realmente es alarmante la pérdida de biodiversidad que estamos teniendo, y ya vimos por qué es importante la biodiversidad. Obviamente la biodiversidad nos proporciona una serie de servicios ambientales impresionantes, ¿no? Tenemos toda una serie de servicios ambientales para nosotros, como lo que es agua, lo que es alimento, lo que son medicinas, lo que es el reciclaje de nutrientes, en fin, la biodiversidad nos proporciona una serie de servicios ambientales importantísimos, pero uno de ellos que estamos hablando ahorita es precisamente que nos ayuda a detener esta transmisión de enfermedades o de pandemias a los seres humanos. Bueno, pues a esta pérdida de biodiversidad hay que sumarle el impacto del cambio climático. Pues antes de la era preindustrial teníamos en promedio 280 partes por millón de CO2. Actualmente estamos pasando las 400 partes por millón de dióxido de carbono. Entonces, lo que a la naturaleza le ha tomado miles de años sepultar en los combustibles fósiles, es decir, todos los dinosaurios, las microalgas, todos los organismos que se murieron hace miles de millones de años y quedó precisamente como combustible fósil, nosotros, los seres humanos, en cuestión de menos de 100 años o de menos de 150 años, lo estamos liberando a la atmósfera a unas tasas aceleradísimas, ¿no? O sea, estamos cambiando completamente el ciclo del carbono. Entonces, el problema con esto es que todos sabemos que el CO2, junto con el vapor de agua, el metano, los clorofluorocarbonos, el óxido de nitrógeno, el hexafluoruro de azufre, todos estos son gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero precisamente lo que hacen es que aumentan la temperatura a nivel global, lo que es el calentamiento global, y esto tiene una incidencia sobre el cambio climático, ¿no? Estamos cambiando el clima hoy en día. Y ahorita vamos a ver también por qué el clima tiene un efecto importante. Miren, recientemente se dio a conocer una temperatura en el círculo polar ártico, ¿no? 38 grados centígrados, a mí se me hace una barbaridad, ¿no? Podríamos esperar temperaturas así en los trópicos, ¿no? Eso es normal, pero en el Ártico, en el círculo polar ártico, aquí vemos precisamente en la zona de Siberia y un poco también en la zona del norte de Canadá, cómo es que se ha registrado esta temperatura, ¿no? Entonces, bueno, pues nos da que pensar precisamente, ¿no? ¿Cómo es la ruta de las pandemias? Ahorita vamos a ver cada una de estas partes, pero bueno, primero es la deforestación, el tráfico de especies, el mercado de animales, y todo esto sumado nos da un riesgo de zoonosis. Entonces, bueno, estamos destruyendo la naturaleza a ritmos sin precedentes, y algunos de estos factores de propagación de zoonosis son, vamos a ver 4. Primero, la pérdida de especies, ¿no? ¿Por qué es importante esto de la pérdida de especies? Porque como ya vimos, cuando hay una pérdida de depredadores que controlan a los vectores, pues entonces los vectores empiezan a aumentar sus poblaciones, y al aumentar sus poblaciones aumentan la probabilidad de que esta carga de patógenos o de virus llegue a los seres humanos. Aquí les pongo la imagen, por ejemplo, la enfermedad del virus del Nilo Occidental, ¿no? Muchas aves son portadoras de este virus. El problema es que como les han quitado su hábitat natural y han establecido, digamos, monocultivos, ¿no? Entonces aquí, pues, crecen sus poblaciones de manera desmedida, y entonces también estas mismas aves, ¿no? A través de la picadura del mosquito, pueden llegarlo a transmitir incidentalmente a los seres humanos, también a los caballos, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de enfermedad que seguramente también han escuchado, ¿no? Hay artistas que hasta, por ejemplo, Thalía decía que tenía la enfermedad de Lyme. Bueno, pues esta enfermedad es transmitida por una garrapata,
esta garrapata transmite la enfermedad a través de la bacteria que se llama Borrelia burgdorferi. Y esta garrapata precisamente habita en unos ratoncitos, ¿no? Aquí les pongo 3 imágenes arriba. No sé, creo que no sé si vean mi cursor, pero bueno, tenemos una zarigüeya, ¿no? Tenemos aquí, bueno, que es un marsupial. En México se les conoce también como tlacuaches, ¿no? Tenemos de 7 a 8 especies de este tipo de mamíferos que son marsupiales. Mucha gente no los quiere porque parecen ratas, no son ratas. En realidad las zarigüeyas ayudan muchísimo al control poblacional en los ecosistemas. Aquí me encanta esta foto porque tenemos una zarigüeya cargando a sus bebés. Entonces siempre traen a sus bebés en el lomo. Y bueno, ¿cuál es la relación? La relación es que en un ecosistema, cuando hay un equilibrio entre zarigüeyas y ratones, curiosamente, los científicos han estudiado que la población de ratones, digamos, se mantiene un poco más a raya, ¿no? Precisamente por esta competencia que tenemos. Aquí alguien, no sé, alguien está dibujando unos rayones, no sé si ustedes los ven. Sí, a ver, pero la doctora. alguien le puso unos rayones aquí, entonces de repente me aparecieron. Gracias, Sofi. Entonces, bueno, por competencia, estos ratoncitos empiezan a aumentar cuando desaparecen las zarigüeyas y por lo tanto aumenta la enfermedad de Lyme, ¿no? Otra cosa que ha llamado la atención en muchísimas partes del mundo, principalmente en la India, también se ha visto en España, es que los buitres, ¿no? Los opilotes, como los conocemos aquí en México, son unas especies clave importantísimas. El servicio ambiental que nos dan estos animalitos es que son carroñeros y prácticamente son los limpiadores de la naturaleza. Gracias a ello, todos los cuerpos, digamos, incluso ni siquiera se llegan a descomponer, sino que ellos son como los recicladores y gracias a estos no se transmiten tantas enfermedades. Pero ¿cuál es el problema? Se empezó a estudiar en la India que muchos animales de uso, digamos, vacas y demás, ¿no? Les daban diclofenaco. El diclofenaco hasta nosotros lo hemos tomado, es un antiinflamatorio, un analgésico, y resulta que también es de uso veterinario. El problema es que a muchos animales domésticos les dan el diclofenaco, cuando mueren llegan los buitres, ¿no? O los opilotes, bueno, en este caso son unos buitres de la India, se comen estas carcasas o estos cadáveres y ellos no pueden tolerar el diclofenaco, les causa daño renal y se mueren, ¿no? Veía una estadística que en la India el 97% de los buitres se han perdido. ¿Cuál es la causa? Que al disminuir esta especie, aumentan los perros ferales, los perros que pueden portar el virus de la rabia. Entonces han visto una mayor incidencia de la rabia por efecto indirecto de la desaparición de los buitres. Lo mismo con la sobrepesca. Hay muchos lugares en África, en los países tropicales sobre todo, que es un gusanito plano, un platelminto, que se hospeda precisamente en caracoles. Estos caracoles viven en los humedales, viven en los cuerpos de agua, y estos caracolitos son consumidos por los peces. Pero cuando hay sobrepesca, entonces desaparece su depredador natural y aumentan los caracoles y por lo tanto el esquistosoma, que es un platelminto, y entonces este esquistosoma que provoca la esquistosomiasis se mete a través de la piel, sobre todo de entre los dedos de los pies, de muchos pescadores y de muchos campesinos, por ejemplo también aquellos que cultivan arroz, y entonces pues tiene afecciones en la salud, ¿no? Puede afectar la vejiga y otros órganos en los seres humanos, y la esquistosomiasis es una enfermedad. Aquí tenemos también abajo el caracol, que es el vector del parásito causante de la esquistosomiasis. ¿Cuál es la causa? Pesca incontrolada, porque disminuyen los depredadores de este caracol que es el portador. Otro segundo factor es la destrucción de bosques y de hábitats naturales. Miren, aquí podemos ver en una imagen precisamente la destrucción de los bosques, ¿no? Entonces, pues bueno, al destruir los bosques, millones de especies o miles de especies que se encuentran ahí, e incluso algunas que ni siquiera se han llegado a descubrir, pues entonces quedan más expuestas a nosotros, ¿no? Entonces, tienen un contacto más directo con el ser humano. A la destrucción de los bosques hay que aumentarle también los incendios, ¿no? Aquí vemos los incendios, vemos la destrucción de los bosques, y entonces muchas especies, como este murciélago, escapan de esos lugares, se mueven más cerca de los centros
bueno, de los centros rurales o periurbanos, digamos. Y entonces estos murciélagos, que por cierto los murciélagos poseen muchísimos tipos de virus, por alguna razón se han vuelto inmunes a ellos, pero se han encontrado muchísimos tipos de virus. Entonces estos murciélaguitos lo que hacen es que contaminan con su orina y material fecal los frutos que caen del árbol, llega el cerdito, se come estos frutos, llegan los seres humanos, se comen al cerdito y entonces por ahí viene la infección del virus del Nipah, por ejemplo, ¿no? En toda esta parte de Asia, cerca de, sobre todo de Indonesia, de todas estas zonas que son tropicales, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dije murciélago, en realidad es un mamífero, pero es un zorro volador, ¿no? O sea, es como una especie, es más, todos los murciélagos son bonitos, pero el zorro volador es bonito, es un quiróptero finalmente, ¿no? Pero estos son los reservorios naturales del virus del Nipah. Otro tercer punto que es muy importante es el tráfico de especies silvestres y de la carne de animales salvajes, que precisamente, bueno, pues especula que el virus surgió, ¿no? De los mercados húmedos de Wuhan, China. Entonces, bueno, aquí les pongo la imagen. Hay muchísimos animales traficados en África, en Asia, aquí en México. El pangolín es la especie más traficada en el mundo. Pues a la gente, a los orientales les encantan su carne, les encantan las escamas, las muelen, pues dicen que tienen propiedades medicinales, afrodisíacas y demás, pero bueno, lo cierto es que se están acabando con muchas especies, ¿no? Entonces, pues bueno, como vemos en las imágenes, en estos mercados en donde se trafican especies, no solamente traen patógenos, ¿no? O animalitos que nos pueden contagiar de enfermedades, están en pésimas condiciones higiénicas y sanitarias, y también la proximidad entre ellos facilita la recombinación genética entre los diferentes virus y con ello el derrame, es decir, la capacidad de infectar nuevas especies. Aquí, por ejemplo, vemos que el coronavirus del SARS, uno que se dio en 2002 y 2003 en China, al sur de China, bueno, pues finalmente no se convirtió en una pandemia, pero bueno, es un tipo de coronavirus. Descubrieron que el murciélago herradura, Rhinolophus cínicus, fue el que lo poseía, ¿no? Pero necesitaba un portador o un vector intermedio, que en este caso era la civeta. La civeta es también una especie de mamífero que se consume por su carne. Y bueno, pues ahí en el sur de China venden la carne de civeta y la gente precisamente se infectó por el consumo de la carne de civeta, ¿no? Otra causa muy importante es la intensificación de la agricultura y de la ganadería. Aquí les pongo el virus de la influenza aviar, el H5N1. Aquí les pongo la imagen de un pato silvestre. En realidad hay varias especies de patos silvestres que pueden contener este virus de la influenza. A ellos no les hace nada porque son inmunes. Pero cuando encontramos las condiciones, como en este caso que vemos muchas aves hacinadas, puede brincar de esta especie silvestre a las especies domésticas, y el problema es que, pues bueno, nosotros como seres humanos en contacto y alimentándonos de las especies domésticas, estamos expuestos también al virus de la influenza aviar, ¿no? Creo que la más importante de todas, la más importante son los aspectos culturales y sociales. Aquí les pongo dos imágenes, pero ¿qué es lo que causa que la gente esté traficando con especies? Muchas veces, bueno, además de la misión humana, es la pobreza extrema y la desigualdad social. En África, por ejemplo, hay familias que hace 30 años se alimentaban naturalmente del pangolín, de diversas especies que se encuentran en África. Al caer en extrema pobreza, utilizan estos animalitos y los cazan, obviamente de manera ilegal, y los venden a los intermediarios que se encargan de llevarlo al mercado oriental y a venderlo en miles y miles de dólares. A lo mejor a la gente pobre de África les dan el equivalente a 150 pesos, 200 pesos, y en Asia el cuerno del rinoceronte, el colmillo del elefante, la carne de tal mono, la carne de tal pangolín y demás, puede llegar a venderse en miles de dólares, ¿no? Entonces, la pobreza extrema y la desigualdad social es una de las causas remotas, digamos, precisamente del tráfico ilegal y de la caza ilegal de especies. Y desde luego lo que ahora lo convirtió en una pandemia fue la globalización.
Hoy como nunca en la vida nos encontramos comunicados, ¿no? Entonces es por eso que si bien esto del COVID-19 hubiera sido una epidemia en China, se convirtió en una pandemia porque en cuestiones de segundos ya estamos comunicados con todo el mundo, ¿no? Sobre todo en China, que China tiene mucha comunicación por precisamente todas las relaciones que mantiene con los diferentes países, pues en cuestión de casi nada, un virus se propagó a casi todos los países a nivel mundial. El cambio climático, como les digo, es el superamplificador. Con el cambio climático tenemos muchos eventos hidrometeorológicos que están aumentando, como las inundaciones, los ciclones y demás. Aquí les pongo la imagen de que también con el cambio climático van a aumentar las sequías. Al aumentar las sequías van a aumentar los incendios forestales, y al aumentar los incendios forestales la destrucción del hábitat. Al aumentar la destrucción del hábitat tenemos lo mismo que ya vimos anteriormente, que tenemos especies que van a transmitir más las enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, por un lado, la destrucción de los ecosistemas. Por otro lado, se está ampliando el rango de los vectores. Por ejemplo, aquí tenemos el mosquito Aedes, que transmite la enfermedad del dengue. Este mosquito, pues su hábitat natural, digamos, son las zonas intertropicales. ¿Qué está pasando con el cambio climático? En zonas donde antes se tenían temperaturas templadas, ahora se están teniendo temperaturas un poquito más cálidas, digamos, y entonces permite que su distribución suba. Entonces el dichoso mosquito Aedes pues va a subir, ¿no? Y va a tener esta capacidad de transmitir más, este vector va a tener la capacidad de transmitir enfermedades en zonas donde antes no se veía o se veía muy poco, ¿no? Y para acabarla de amonar, aquí les pongo la imagen de unos caribús o unos renos precisamente en la región de Rusia, ¿no? Pues estos animalitos también pueden, o en algún momento, tener el anthrax. El anthrax también es una enfermedad. Entonces, pues sucedió algo muy curioso en Rusia. Sucede que uno de estos, bueno, hace muchos, muchos, muchos años, uno de estos animalitos era portador de anthrax, quedó sepultado bajo el hielo, porque, bueno, ustedes saben que en Siberia, pues, bueno, el clima es muy, muy frío. Entonces quedó sepultado bajo varios metros o varios centímetros de hielo. Con el calentamiento global, estas capas, el permafrost y los glaciares se están derritiendo, y lo que están haciendo es liberando nuevamente a la atmósfera patógenos que existieron hace muchos años, pero para los cuales nosotros no estamos preparados. Y aquí se vio el ejemplo cuando un niño precisamente encontraron que tenían anthrax y dijeron, pero ¿cómo tiene anthrax si aquí no existe? Entonces fueron a investigar, vieron el cadáver, analizaron las muestras y vieron que este caribú portaba el anthrax, ¿no? Entonces, bueno, así como el anthrax, hay muchos virus, muchas bacterias, muchos protozoarios incluso, ¿no? En fin, patógenos que pueden ser soltados a la atmósfera nuevamente por el deshielo del permafrost, por el deshielo de los, pues en general de todas las capas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la solución? Ya les platiqué el panorama, pero ¿cuál es la solución? Nosotros podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, está surgiendo un movimiento que se llama Una Sola Salud, en donde hay que compaginar la salud ambiental, la salud animal y la salud humana. Ahora, desde el punto de vista ambiental, desde luego hay que frenar la extinción de especies. Ya vimos que la biodiversidad nos protege. Nosotros queremos más biodiversidad, no queremos menos biodiversidad. Entonces, ¿cómo frenar la extinción de especies? Hay muchísimas maneras, ¿no? Primero, la sobreexplotación. Entonces, aquí vemos un ecosistema en la parte superior izquierda de nuestra pantalla que está ya completamente desertificado, completamente erosionado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Evitar la sobreexplotación. Si no somos productores o no estamos en el sector forestal, apoyar, por ejemplo, productos que tengan un manejo sustentable, que tengan una producción sustentable. ¿Qué otra manera? Pues la contaminación. La contaminación también acaba con la biodiversidad. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestras instituciones, desde nuestras empresas, nuestras casas? Disminuir la contaminación por residuos sólidos,
evitar también con la contaminación de aguas, por ejemplo, no derramar sustancias químicas, ni echar demasiado cloro, ni aceites, etcétera. Forzar a las políticas públicas a hacer eco para que las industrias y las empresas traten sus aguas residuales, así también los municipios, ¿no? ¿Qué más? El tráfico de especies. En el tráfico de especies, ¿cómo podemos contribuir nosotros? Desde luego no comprando especies exóticas, eso es prohibido, eso sí, no, ni monos, ni aves, nada, ni colibrís, ni amarres, nada, 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 nada. Y si somos testigos de que alguien está traficando especies, denunciar. Tengo entendido que aquí hay de varios países, pero bueno, aquí en México existe la Profepa, que es una, bueno, y la Semarnat, ¿no? En donde nosotros podemos denunciar este abuso, este tráfico ilegal de especies, también la caza furtiva. Desde luego no introducir especies exóticas invasoras. Las especies exóticas invasoras lo que hacen es que vienen de otro lugar y le ganan el nicho ecológico a cierta especie, ya sea depredándola, transmitiéndole enfermedades, ¿no? Ocupando simplemente su lugar por competencia. Entonces, cero especies exóticas. Ah, pues que voy a comprar mi Plecostomus. Pues no liberes este pez a las aguas porque está ocasionando la muerte de otras especies, ¿no? Por ejemplo, en Quintana Roo está el dichoso pez león, ¿no? El pez león que se escapó de un acuario, o lo soltaron, yo creo, y bueno, está causando muchos efectos, ¿no? Entonces, especies exóticas invasoras, tampoco comprar y mucho menos liberarlas, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos, lo que son las carpas. Bueno, las carpas ya esas se utilizan también mucho para comer, pero en realidad son especies invasoras, ¿no? Aquí les pongo algunas imágenes precisamente que tienen que ver en cómo podemos frenar la extinción de especies. En México, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues en México, como me imagino en otras partes del mundo, tenemos un sistema de áreas naturales protegidas, en donde participa la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, está la Semarnat, está la CONAVIO, y a través del sistema de áreas naturales protegidas, pues podemos proteger y conservar muchas especies. Tenemos también áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que recientemente se ha dado, es decir, que tú voluntariamente, si tienes un terreno, lo puedes dedicar a la conservación. Tenemos también las unidades de manejo para el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, ¿no? Es decir, se llaman UMAS, y estas UMAS, pues lo que se hace es que se registran ante la Semarnat, y entonces uno hace un aprovechamiento sustentable de estas especies, ¿no? No estás dándole en la torre a las especies que se encuentran en los ecosistemas. También tenemos lo que son sistemas de manejo sustentables, su base es la agroecología, es decir, en donde hay una disminución en el uso de agroquímicos como fertilizantes, pesticidas y demás, se conserva el suelo. Y aquí les pongo en esta imagen cómo se puede dar también un manejo integrado del paisaje a través de actividades de reforestación, de manejo forestal sustentable, establecimiento de obras de restauración de suelos, sistemas de silvopastoreo, es decir, combinar animales con árboles, la agroforestería, ¿no? Que es combinar cultivos con árboles, establecer infraestructuras de riego que ahorren agua, también, por ejemplo, que las comunidades campesinas estén organizadas, etcétera, ¿no? Y muchos instrumentos de política ambiental, como el ordenamiento ecológico, los estudios de impacto ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que a nivel de país, como México, tenemos muchos instrumentos y muchas herramientas para lograr que se disminuya la pérdida de la biodiversidad. En cuanto al cambio climático, hay muchas, pero bueno, aquí les puse algunas que nos ayudan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, obviamente evitar la deforestación. México es signatario del Acuerdo de París, ¿no? Que precisamente nos comprometemos a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a un cierto plazo. Aquí les pongo también el uso de energías renovables, todo lo que son, pues, la bioenergía, ¿no? También la energía geotérmica, la energía eólica, la energía solar. Abajo les pongo en las ciudades, pues, sobre todo lo que es la movilidad sostenible. Disminuir ya tanto el uso de automóviles y de pues, vehículos que utilizan combustibles fósiles y utilizar más lo que es moverse por
caminando o en bicicleta o incluso en transporte público, también las edificaciones sustentables o que están basadas en arquitectura bioclimática. Entonces, bueno, pues aquí les doy simplemente pues un panorama, ¿no? No me puedo extender mucho, un panorama de esta relación de la biodiversidad, el cambio climático y las pandemias. Y bueno, qué es nosotros como sociedad, como país, y qué es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, pues muchas gracias y si hay alguna duda, pues bienvenida. Adelante, Sofi. Sí, doctora, muchísimas gracias. Qué tema tan interesante y tan relevante para hoy en día, ¿no? Es justamente lo que estamos viviendo en esta pandemia y a lo que nos podríamos enfrentar si no empezamos a cuidar el medio ambiente. Puede que sigamos teniendo más y más problemas si no tomamos esto en cuenta, doctora. Muchísimas gracias por su presentación. Tenemos ya algunas preguntas. Si gustan hacer más preguntas en el chat, está abierto ahora. Nos preguntan, ¿es la educación ambiental la parte fundamental para cambiar los hábitos sociales desde la educación? Desde luego, la base es la educación ambiental y ahí sí me falló señalarlo. Efectivamente, como les comentaba, la base de todo esto son los aspectos culturales, la formación de valores ambientales. Entonces, por más que creamos nosotros, tecnologías ambientales, si no existe la conciencia en la gente de que realmente necesitamos hacer algo para cambiar esta situación, no hay manera. Entonces, la educación ambiental la podemos impulsar desde todas las áreas, ¿no? Y ese es el motor que debemos de seguir. Efectivamente, la educación ambiental es la base. Ok, doctora, muchas gracias. Nos preguntan, desde su experiencia, ¿cuál sería el punto de partida para poder conservar los ecosistemas? Pues mira, desde mi experiencia, el punto de partida depende también en qué ámbito te desenvuelvas, ¿no? Por ejemplo, si tú estás trabajando, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de trabajar mucho con campesinos y con productores. Entonces, ahí el punto de partida, bueno, primero, efectivamente, es la concientización, ¿no? Es decir, ver que dependemos de la base de nuestros recursos naturales. Entonces, a partir de ahí, establecer precisamente medidas, ¿no? Para que las personas, en el caso, por ejemplo, del campo, puedan diversificar su producción, no basarse únicamente en monocultivos y en prácticas destructivas del ambiente, sino precisamente en el uso de prácticas agroecológicas. ¿Qué es esto? Utilizar fertilizantes orgánicos, ¿no? Como abonos naturales y demás, hacer prácticas de conservación del suelo. Hay toda una serie de manuales que ha sacado aquí México, por ejemplo, la Comisión Nacional Forestal, de cómo se puede proteger el suelo y almacenar el agua, cómo también, pues, concientizar en que no haya, ¿cómo se dice?, caza ilegal y tala ilegal, ¿no?, en la conservación de especies. Pues yo creo que ese sería el punto de partida para seguir precisamente en la conservación y en la protección de especies. Y en la ciudad, pues yo creo que la clave es la educación ambiental, porque mucha gente ni siquiera tiene este contacto directo con los ecosistemas, ¿no? Claro, sí, de acuerdo, doctora. Nos siguen llegando más preguntas. Esta está muy interesante. Nos dice, ¿existen barreras biológicas que controlan y regulan las poblaciones? ¿Puede considerarse a los virus y bacterias como una barrera biológica para controlar la población humana? Pues sí. Qué fuerte. Qué fuerte, pero bueno, finalmente nosotros somos parte del planeta, ¿no? Somos una especie más. Somos conscientes. Ahora sí que, pues ahora sí que cada quien sus creencias, Dios, la fuerza divina, ¿no? Somos la única especie que tenemos conciencia, pero de que somos una parte más del planeta Tierra, porque somos una especie, somos Homo sapiens, estamos expuestos como todas las demás especies, precisamente a virus y a bacterias. Y claro que es un control, es una manera de control poblacional, pero pues como estamos dotados también de inteligencia, hemos encontrado la manera también de ir pues brincando esas barreras, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente. Pues sí, efectivamente, como dice doctora, pues son cosas de la biología y Pues son sí, cosas
fuertes Sí, es que un a control, veces escapan claro. nuestra comprensión o quisiéramos que ignorar eso, pero pues sí, realmente es que sí, así es, así Es un funciona. control, efectivamente. Pero siempre luego encontramos la manera de ponerle una barrera precisamente a ese control natural, ¿no? Claro. Bueno, la pregunta del millón, doctora, esta esperaba que alguien la hiciera. Nos dicen, ¿usted cree que el COVID-19 nació de un animal o fue creado en laboratorio por humanos? Pues mira, ya sabes, desde luego yo sí creo que tiene un origen natural, pero sí hay una alta posibilidad de que en el laboratorio haya habido ahí una manipulación genética, ¿no? Sí se puede dar. Ahora, lo que no se sabe, porque bueno, hay muchas teorías conspiranoicas, lo que no se sabe es si escapó de manera accidental, ¿no? O realmente fue soltado, digamos, de manera intencional. Eso no lo sabemos y posiblemente nunca lo sabremos. Ahora, que el virus, el coronavirus, tiene un origen natural, sí. Se han encontrado, por ejemplo, tan solo en los murciélagos, 50 diferentes tipos de estos coronavirus. Entonces, pues desde luego sí tiene un origen animal. Ahora, que haya sido manipulado genéticamente, como digo, finalmente el virus ni siquiera es un organismo, ¿no? Es un fragmento de ADN que puede ser manipulado genéticamente de manera relativamente sencilla. Si han manipulado genéticamente organismos, ¿no? Es difícil de pensar que no se puede hacer con un virus. Entonces, yo pienso que puede haber una manipulación genética. Ahora, lo otro, cómo se transmitió, cuál fue el mecanismo, creo que eso ni hasta los grandes científicos han logrado dilucidar cuál es realmente este medio por el cual pues, se convirtió finalmente en una pandemia, ¿no? De ahí surgen muchas hipótesis, los conspiranoicos que dicen bueno, que hasta lo han combinado con otras cuestiones que no vale ni la pena mencionar, pero pues sí. Pues sí, de acuerdo, doctora. Sí, un tema muy polémico, ¿no? Nadie sabe realmente qué pasó, pero pues Nadie hay muchas sabe. teorías. Sí, Exacto, sí, entonces al principio decían, bueno, sí fue a través del murciélago y el pangolín, después los científicos dijeron, bueno, no, necesitamos más estudios, no necesariamente fue el murciélago, no necesariamente fue el pangolín, entonces de que lo que muchos sí están de acuerdo es que el origen sí es de una especie silvestre, ¿no? Que de alguna manera brincó al ser humano. También no se sabe en los laboratorios, pues nosotros ahora sí que como simples mortales no sabemos realmente en los laboratorios donde se conducen experimentos genéticos realmente qué se esté haciendo, ¿no? Y pues más en China, la verdad es que no sé, no se sabe realmente ahí qué esté sucediendo, ¿no? Bueno, en muchos otros laboratorios, no nada más en China, ¿no? claro. Claro, doctora. Nos siguen llegando preguntas. Nos dicen, bueno, la felicitan por su presentación, dicen que todo estuvo muy claro, que les gustó mucho. Y nos preguntan, ¿cuál sería la manera de proteger y reconstruir los ecosistemas que ya están dañados, tomando en cuenta que en muchos casos los gobiernos de los países no prestan mucha atención a este tipo de problemas y somos pocos los que tratamos de cuidar a la madre tierra y sus habitantes? Ok, bueno, pues miren, ahora sí que el primer paso, desde luego, para proteger y conservar, obviamente es no quitar la cubierta forestal, eso es un hecho, ¿no? Y de ahí, bueno, ya implementar otro tipo de programas, como por ejemplo aquí en México hay muchas convocatorias, está el PROCODES, por ejemplo, dentro de las áreas naturales protegidas les dan apoyo a los campesinos por proteger precisamente y conservar esas áreas. También hay, digamos, como varios programas sectoriales, y bueno, entre ellos de la Semarnat. En cuanto a restauración, la restauración ecológica, desde luego, sí necesita muchísimo apoyo, ya sea de instituciones gubernamentales o no gubernamentales, porque para la restauración ecológica tienes un ecosistema degradado y lo que quieres es regresarlo
a lo que era anteriormente. Todos sabemos que no lo puedes regresar 100% a lo que era anteriormente, pero sí existen técnicas para empezar a regenerar el suelo, y ya que está regenerado el suelo, puede llegar a una reforestación. Pero para regenerar el suelo hay muchas técnicas, ¿no? Muchísimas, pues desde lo que son las terrazas, las zanjas trincheras, lo que son barreras de piedra acomodada, curvas de nivel, todo esto, pero pues para eso necesitas recurso, necesitas apoyo, Claro. ¿no? Entonces, sí se necesitan apoyos gubernamentales. No sé cómo sea la situación en otros países. En México sí existe, principalmente a través de la Comisión Nacional Forestal y a través de la Semarnat. Sí hay apoyos para precisamente reforestación. Entonces, bueno, esto se hace mucho a través de los ejidos. Los ejidos aquí en México es precisamente un grupo de personas que tienen tierras en común. Y bueno, pues a través de los ejidos se les da apoyo. Existe un mecanismo muy importante que se llama pago por servicios ambientales. Te van a pagar por conservar tu ecosistema. Entonces, aquí en México también está el pago por servicios ambientales, que también lo otorga la OCONAFOR, junto con también otras instituciones u otras internacionales también que aportan a ello, o incluso también empresas, ¿no? Que son los fondos concurrentes. Pero bueno, en México sí hay apoyo. Si se pone uno las pilas y eres un poseedor de algún terreno, sí se puede, incluso también a través de lo que antes era la Zagarpa, ¿no? Que ahora es ¿cómo se llama? Ahorita se me fue. Lo que Sí, antes también era se me fue. lo que antes era la Zagarpa, bueno, la Secretaría de Agricultura también da muchos apoyos para que uno pueda establecer sistemas agroforestales o policultivos, y con eso se protege la biodiversidad y se La protegen los SADER. ecosistemas. La SADER. La SADER. Exacto. La SADER, pues ya ven que cada sexenio cambian de nombre, Sí. entonces, bueno, ahora es la SADER, efectivamente. Entonces, bueno, no sé si me desvié de Sí. la pregunta, No, Sofi. no, no, perfecto, doctora. Sí. Y bueno, un poco en el tema que usted está hablando, nos preguntan por aquí, ¿qué deberían hacer los gobiernos de cada país para mitigar todo esto de lo que usted nos habló? Bueno, pues híjoles, es que hay muchísimas estrategias. Bueno, lo primero es que se establezcan dentro de todos los países, definitivamente tiene que haber en México son secretarías, en otros países les dan otros nombres, pero bueno, son estos sectores del gobierno que se dedican, ¿no? Pues está el sector salud, está el sector de agricultura, el social, el de seguridad, etcétera, ¿no? Algo que es importantísimo y que en México lo tenemos es precisamente un sector que se encargue del medio ambiente, ¿no? Entonces, ya teniendo una Secretaría del Medio Ambiente y una Procuraduría del Medio Ambiente, ya tenemos ahí un buen apoyo. Entonces, bueno, no sé, en otros países sí lo he visto, porque lo he visto en Colombia, lo he visto en Argentina, cada uno tiene sus ministerios, luego le llaman Ministerio de Medio Ambiente o así. Entonces, bueno, pues desde luego este gobierno tiene que apoyarse principalmente en ello. Ahora, eso también tiene que ser entre sectores, ¿no? Por ejemplo, a veces en México la Secretaría de Turismo tiene que estar por ponerles un ejemplo, en conjunto con la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, porque, por ponerles un ejemplo, la Sectur no puede autorizar la construcción de un hotel en plena costa del Quintana Roo, donde van a desovar las tortugas. O sea, tiene que haber comunicación entre lo que son las secretarías, ¿no? Entonces, lo primero es eso, ¿no? Segundo, que las secretarías tengan esta difusión, tengan también un buen presupuesto y tengan también una buena convocatoria para que todos pues las personas interesadas tengan acceso a ello, ¿no? Entonces, bueno, ahorita en México hay apoyos. Obviamente este año fue muy difícil por la pandemia, ¿no? Creo que no solamente en México, sino a nivel mundial. Es difícil ahora obtener recursos porque, bueno, pues están atendiendo otras prioridades, ¿no? Principalmente salud y la parte de la economía, que mucha gente se está quedando sin trabajo. Pero, bueno, lo que yo sé es que aquí en México las convocatorias para proyectos en materia de conservación del medio ambiente son muy fuertes. Tenemos 182 áreas naturales protegidas. Entonces, bueno, pues creo que por ahí vamos bien, aunque desde luego se tiene que fortalecer y tiene que haber mucha mayor aportación del gobierno también para este sector. Y desde luego en el área de las energías renovables. Claro, sí, 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 doctora. Pues tenemos muchísimas preguntas en esta ocasión.
Si me permite, doctora, extendernos unos 5 minutitos más, porque están muy interesantes lo que nos están preguntando. Nos preguntan por aquí, bueno, usted nos habló y sabemos que esta pandemia se originó en los mercados húmedos de China, de Wuhan. Entonces nos preguntan, ¿qué podemos hacer para cambiar estos hábitos y estas costumbres alimenticias? Pues bueno, híjoles, mercados húmedos en México creo que no hay. Sí hay mucho tráfico ilegal de especies aquí en México, sí hay mucho tráfico ilegal, por cada una que te venden se mueren 10 detrás, ¿no? Pues en China yo creo que debe ya haber una presión internacional para que se acaben con estos mercados húmedos. Por ponerles un ejemplo, en México ya tenemos al borde de la extinción a la vaquita marina. ¿Cuál es la causa? La comercialización del buche de totoaba que codician los chinos o que codician los mercados orientales. ¿Por qué? Porque la totoaba nada junto o está en el mismo ecosistema que la vaquita marina, entonces la sobrepesca de totoaba pues ocasionó la extinción de la vaquita marina, ¿no? Entonces, como ejemplo, pues desde México ha sido muy difícil, pero lo ideal sería que se frenara completamente esta comercialización ilegal, pero desgraciadamente se vuelve como el narcotráfico, ¿no? La comercialización, por ejemplo, del buche de totoaba ha sido ya como el equivalente, ¿no?, al narcotráfico. Entonces, a veces es muy difícil frenar estos grupos delictivos. Ahora, lo que sí pienso que se puede hacer a nivel internacional es que ya se ejerza una presión brutal sobre China para que se acaben con los mercados húmedos, porque no es la primera vez que surge un virus, ya han sido muchas veces, entonces yo creo que a través de presión internacional y pues desde luego ya a través a nivel nacional, pues los chinos deben también de pues, concientizar a su gente, romper bueno, es que es muy difícil romper con las tradiciones, ¿no? Con sus costumbres, De claro. que si el colmillo del tigre es afrodisíaco y si el cuerno del rinoceronte es afrodisíaco, pues son usos y costumbres milenarias, sobre todo los chinos, que es una cultura milenaria, pero pienso que ya se debe de empezar con las nuevas generaciones a romper Claro. definitivamente con creencias que ni siquiera tienen fundamento científico, eso es lo más triste. Ni Claro. siquiera hay estudios científicos que te avalen, que te digan, ah, sí, el buche de totoaba sí es afrodisíaco. Ni siquiera hay estudios. Entonces, bueno, pues, romper con eso y dar otras alternativas, pues que se tomen su Viagra, o que se tomen, o que se tomen sus vitaminas, no sé, pero no puede ser que el colmillo de un animal te vaya a dar potencia sexual, o sea, Claro. bueno, a mí se me hace ilógico, ¿no? Y más ahora con tantos descubrimientos y Sí, con tanta medicamentos que hay. ciencia. Sí. Es un poco romper, ¿no? Con eso. Bueno, pues en China sería eso. En México, pues es más los amarres con los colibríes y otro tipo de cuestiones que también la gente debe dejar de creer en eso. Pobres colibríes, yo he visto también documentales en donde si amarras a un colibrí con otro, vas a amarrar al hombre o a la mujer y son creencias tontas. Claro. Sí, Por no pues, parafrasear el video que se hizo famoso hace algunos meses, creencias de gente tonta. Sí, pues creo que la clave está en cuestionarnos, ¿no? Que a pesar de que sean nuestras costumbres, Exacto. tradiciones, pues nuestra cultura, sí vale la pena cuestionarnos todo este tipo de prácticas. Estoy de acuerdo, doctora. Pues nos Y sobre siguen todo llegando... la Sí, base de la evidencia científica, ¿no? claro, sí. Mucho carece de evidencia científica, entonces, pues, resulta a veces, pues, para los que estamos metidos en esto, un poco sin sentido, ¿no? Sí. Creer en este tipo de cuestiones. Sí, así es, doctora. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Esta está bien interesante también. Nos dicen, respecto a aquellos virus o bacterias que están congelados y con los derretimientos de los glaciares estaremos expuestos a ellos, ¿qué piensa que deberíamos hacer? Pues bueno, nosotros desde nuestra trinchera, desde luego, contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero, ¿no? Desde nuestra cancha, frenar el cambio climático.
frenar el calentamiento global. Es lo único que podemos hacer. Una vez que se liberen al ambiente, pues son tipos de virus o especies de otros patógenos que a lo mejor ni siquiera son conocidos para la ciencia. El ser humano incluso no ha desarrollado una defensa natural hacia ellos. Entonces, pues ahí, si se liberan a la atmósfera, el campo médico, el campo de la medicina tendrá que encontrar pues nuevas vacunas y nuevos medicamentos y nuevos antibióticos para combatirlos. Eso es, pero si queremos frenarlo, o sea, es decir, prevenirlo, siempre en ingeniería ambiental, cuando hablamos de problemas ambientales, lo mejor es la prevención al control. Entonces, si queremos prevenirlos, desde nuestra cancha, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Esto lo pueden encontrar muchísimo en internet, todo lo que podamos hacer, desde consumir local, reutilizar, reciclar, hacer compostas, hacer lombricompostas, utilizar la bicicleta, utilizar focos ahorradores, en fin, calentadores solares, todo esto que ayuda a disminuir nuestra huella de carbono. Claro, sí, súper de acuerdo. Nos preguntan, doctora, bueno, la felicitan otra vez, muy interesante su tema, excelente presentación. Y nos dicen, ¿cuáles cree usted que serán los cambios más significativos y que no volverán a ser antes del COVID respecto al medio ambiente? ¿O cree que no existirá cambio alguno? Pues mira, desde luego ya ha habido cambios. Hay cambios positivos y hay cambios negativos. Los cambios positivos es que con este encierro, mucha gente ha llegado a concientizarse, ¿no?, a sí misma de que tenemos que hacer algo. Ese es un cambio positivo. Un cambio negativo es que, por ejemplo, leía yo en las noticias que en algunos poblados de México y el mundo, la gente, aprovechando la pandemia, iban a talar clandestinamente o a cazar clandestinamente, ¿no? O sea, aprovechando el encierro de los demás, iban a esto. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Como efecto positivo, bueno, podemos tener que tornemos hacia mercados más verdes, ¿no? Precisamente derivado de que se dé una mayor conciencia, porque nos estamos dando cuenta que si seguimos así, pues como especie nos vamos a acabar. El planeta va a seguir y van a surgir nuevas especies, ¿no? Pero como especie sí nos vamos a llegar a extinguir si no hacemos algo. Y pues negativos, ¿qué les había mencionado? ¿Cómo era la pregunta, Sofía? Que si había... ¿Cuáles cree que serán los impactos más positivos en cuanto al medio ambiente, a los cambios frente al COVID? ¿O si no va a haber cambios? Sí, pues los positivos es esto, que podemos migrar hacia mercados más verdes, porque pues mucha gente se está dando cuenta, ¿no?, precisamente con este encierro, que podemos tener modos de vida más sustentables, ¿no? Y si no lo hacemos ahora y no lo hacemos nosotros, pues quién sabe qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, aunque es muy trillada la frase, ojalá que algunas personas tengan este despertar, así como otros han tenido un poco el despertar espiritual, el despertar de la conciencia, el despertar de ayudar a otros, también tengan este despertar hacia la protección del medio ambiente. Sí, muy importante, doctora, correcto. Pues nos siguen llegando muchos comentarios, por ahí nos comentan que están de acuerdo con que la educación ambiental es uno de los pilares más importantes. Y tenemos una pregunta respecto a eso. Nos dicen que en su experiencia, ¿cuánto debería durar un programa de educación ambiental para la conservación de la biodiversidad? Ay, pues yo creo que toda la vida, pero bueno, se hablaba, porque nunca dejas de aprender. La verdad es que te maravillas. Yo como profesora precisamente en el área de la ecología, es increíble que cada vez te va haciendo clic más y más y más cuestiones. Es toda la vida, nunca debes de dejar de aprender. Pero bueno, mínimo, yo creo que la educación ambiental debe empezar todo lo que es ¿cómo les puedo decir? El ciclo escolar, no. El tiempo que están los niños en la escuela, es decir, desde kinder hasta que salen en la prepa y en la universidad, en la medida de las posibilidades. Eso es a través de la educación formal. A través de la educación no formal, buscar siempre como padres, como hijos, como hermanos, ¿no?, como parejas, pues tratar siempre de meter este chip, ¿no? Mi esposo ya agarró, por ejemplo, a mi esposo le encantaba tirar lo del café
¿no? Lo que sale del café, porque diario es su café, en el bote de basura. Y decía yo, no, tenemos mucho jardín, échalo al jardín. O sea, Sí. cosas como tan simples que puedes ir formándolos en hábitos, ¿no? Mis hijos ya saben, tal cosa no se tira, tal cosa se recicla, tal cosa no se compra porque tiene mucho plástico. En fin, entonces en familia, pues irles metiendo que ya no separaron la basura, que es lo más sencillo. Pues no, a ver, sacas la botella, esto va para acá, esto va para acá, y entonces a través de hábitos, el ejemplo es aplastante, ¿no? A través de los hábitos, también nosotros a través de la educación no formal, es contagiar a toda la gente que nos rodea, ¿no? En las fiestas, pues lleva tu plato, lleva tu vaso, ya no puede ser que se siga utilizando desechables, Sí, no, no, entonces no, no. pues también con el ejemplo de uno, habrá gente que le caiga el 20, habrá gente que de por sí no le va a caer porque el egoísmo humano es muy grande, pero pienso que siempre es más gente buena que la gente mala. Claro, sí. Aquí decimos que los buenos somos más. Sí. Sí. Pues sí, doctora. Nos preguntan también en cuanto a los hábitos alimenticios, nuestros hábitos de consumo en la casa. Nos dicen si sería mejor comer más frutas y verduras y dejar de comer carnes rojas, porque el ganado pues es bastante contaminante. ¿Qué nos podría decir usted, doctora? Ay, sí, desde luego yo soy partidaria de eso. Miren, yo no podría convertirme de 100% en vegana o vegetariana, no, no lo podría hacer, pero lo que sí puedo hacer yo es que en vez de consumir 3 o 4 veces carne a la semana, bájale a una, ¿no? Bájale a una, porque pues a lo mejor sí necesitamos ciertos aminoácidos, ¿no? Esenciales que tiene la carne, pero de que le puedes bajar de 4 veces a una vez y lo demás sustituirlo con leguminosas y con otro tipo de productos que tengan también proteínas, sí. La huella ecológica, la huella hídrica y la huella, sobre todo la huella hídrica y la huella de CO2 que tiene la producción de carne es impresionante, porque se destruyen selvas para poner pastizales. Entonces ahí ya va un punto fatal. Producen una cantidad inmensa de metano que es 20 veces más potente que el CO2, ¿no? La huella hídrica, para producir 1 kilo de carne son como 30,000 litros de agua. O sea, definitivamente debemos de reducir nuestro consumo de carne, no al 100%, yo digo disminuirlo. Y bueno, pues sí, desde luego sí soy partidaria de eso, porque la huella ecológica es muy, muy grande, ¿no? Habría que analizar la huella ecológica de los alimentos, pero pues la que más tiene es la carne. Claro, sí, creo que es muy importante lo que usted menciona de, pues para muchos de nosotros resulta extremo, ¿no? Volvernos vegetarianos o veganos, porque pues tenemos hábitos alimenticios pues ya muy establecidos, pero creo que sí es muy importante lo que usted menciona de hacer un esfuerzo por disminuir nuestro consumo de carne, no eliminarlo, simplemente como usted dice, si consumo Exacto. 4 veces a la semana, pues quizá ahora 3 o 2 o una, Poco a en la poco. medida de lo que yo pueda, claro. Exacto. Y también la salud, ¿no? Pues obviamente hay gente que es más propensa a tener niveles altos de colesterol, de triglicéridos, ¿no? Entonces, pues con esto disminuyes muchísimo, sobre todo lo que son enfermedades cardiovasculares. Claro, sí, Entonces, también, pues ya si no lo quieren hacer por el planeta, que lo hagan por su salud. por su salud. Claro que sí, doctora. Nos preguntan, bueno, tenemos unas últimas 2 preguntas. Si usted sabe cómo se llama el programa de apoyo a campesinos, nos preguntan si es Procevis, Pronovis, si usted sabe cómo se llama. Procodes, mira, bueno, Procodes. el Procodes es si vives en un área natural protegida. Ok. Hay otro que es para especies en riesgo que se llama Procer. Okay. Y hay otros, hay sin fin, bueno, de veras, se tienen que meter para productivos, métense a la SADER y ahí pueden meter proyectos productivos de cualquier tipo, desde apicultura, abejas, pueden poner desde, no sé, cualquier proyecto que se les ocurra, hortícola o agroforestal, lo que sea, en la SADER. Si tiene que ver más relacionado con especies forestales y de sistemas agroforestales y pago por servicios ambientales, está la CONAFOR. La CONAFOR cada año en diciembre publica lo que son como unas reglas, ¿no? Para pues es como un programa que se le llama el Programa Nacional Forestal
y entonces a través de vienen como que las reglas de operación del Programa Nacional Forestal, y vienen varios puntos. Entonces puede entrar uno en restauración, puede entrar uno en producción sustentable, puede entrar en pago por servicios ambientales, y en cada uno de ellos puede solicitar a la CONAFOR. Claro, aquí hay que ver también las condicionantes, porque pues a veces tiene que ver mucho el tamaño de parcela que tengas, si eres ejidatario, si eres propietario, en fin, son muchísimas. Pero métanse a la página de la Semarnat, de la Conavio, de la CONAFOR, de la SADER, y yo creo que ahí pueden encontrar muchos apoyos, ¿no? Pueden crear una UMA, aquellos que quieran producir carne de avestruz o de cocodrilo, de lo que sea, o orquídeas o X, lo pueden hacer a través de una UMA. Claro, sí, sí, sí. Sí, hay como muchas opciones, ¿no? Dependiendo del tipo de apoyo De que se actividad, busque, el tipo de actividad que exacto, se realice. Sí, sí, sí. exacto. Y Esto bueno, porque un está muy poquito, relacionado. Uh-huh. ajá, sí, sí, Con la sí. biodiversidad, pero bueno, pues Exacto. desde luego debe haber en el campo de las energías renovables, en el campo de la industria, en fin, en el campo ya como de la comercialización, en fin, ¿no? Claro, sí. Y por último, doctora, ahora sí ya cubrimos todas las preguntas, me parece. Nos dicen, ¿cómo convencer al gobierno de la República de revertir estos recortes de protección para las áreas naturales protegidas y otras autoridades ambientales o programas culturales incluso? Ok, ¿cómo revertir? El recorte de los presupuestos. ¿Cómo podemos Mm, hacer presión? pues solamente hacer presión. La sociedad pues tiene que estar unida, sobre todo toda la sociedad, académicos, científicos, bueno, familias en general, instituciones, hacer presión porque, pues bueno, finalmente las decisiones que se toman a nivel de la distribución de ingresos a nivel federal, pues es en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, hacer presión. La otra es también saber elegir a los que nos van a representar, Claro. porque luego digo, hay gente capaz, no lo dudo, pero pues muchos nomás no dan el ancho y nos están representando y luego pues hablan y cuando hablan dicen cada cosa que dices, no es posible que estés en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer presión social, saber elegir a nuestros representantes, eso es muy importante, pero por lo demás, pues desgraciadamente, pues las decisiones se toman pues en los altos niveles de gobierno y pues solamente si todos nos unimos se pueden lograr cambios, ¿no? Ya no Claro. dejar que se tomen decisiones unilaterales, ¿no? Ojalá podamos hacer presión ahorita, no me voy a meter en temas políticos, pero hay muchos problemas ahorita que se quieren frenar y bueno, pues ojalá se puedan frenar. Sí, pues sí, como siempre el tema político es muy controversial, hay muchos intereses de por medio, por ahí en los comentarios mencionaban hay mucha corrupción en muchas de estas Exacto. áreas. Pues sí, sí, es una triste realidad que nos enfrentamos en México y yo creo que muchos de los que nos escuchan de Latinoamérica tienen casos muy similares. Pues sí, como usted dice, doctora, es cosa de presionar desde la academia, desde las asociaciones civiles, desde los ciudadanos. Yo creo que sí, sí tenemos la fuerza, pero tenemos que unirnos, tenemos que hacer estas alianzas para Exacto, hacer presión exacto. a los gobiernos. Y ver que si tomas de decisiones actuales no están funcionando, bueno, meditar bien para que para las próximas elecciones sepamos realmente qué es lo que queremos y cómo podemos mejorar, ¿no? Si se hizo bien, apoyar. Si no se hizo bien, pues cambio. Ahora sí que next, el que sigue, ¿no? Para mejorar. Uh-huh. Ok, perfecto, doctora. Pues ahora sí ya concluimos la sesión de preguntas. Esta vez nos extendimos porque teníamos muchas dudas, doctora. Estuvo muy bueno el tema. Creo que es algo con lo que teníamos mucha curiosidad todos. Pues un tema súper vigente, súper actual. Y pues siempre lo ha sido, ¿no? Pero ahorita está como que más en boca de todos. Muchísimas Exacto. gracias, doctora. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, su experiencia, su tiempo con nosotros. Y pues ya, ni hablar, a cuidar el planeta entre todos, a hacer estas alianzas. Por aquí estoy viendo que hay algunos de los chicos de promotores de objetivos del desarrollo sostenible de México que nos están oyendo. Pues involucrarnos en todo este tipo de proyectos es muy valioso.
acérquense a fundaciones, no solo con nosotros, sino a las fundaciones que a ustedes les interesen, y no solo en temas ambientales, en temas de todo tipo. Es importante que como ciudadanos estemos organizados para pues llenar esas lagunas que muchas veces tenemos por parte de nuestros gobiernos, sobre todo en Latinoamérica. Y pues doctora, muchísimas felicidades, aquí los comentarios son muy buenos, les gustó mucho la ponencia a todos, y pues seguimos en contacto, doctora, ojalá podamos seguir trabajando en conjunto con la Fundación, podamos sacar unos talleres próximamente. También aquí nos escuchan personas que estuvieron presentes hace 15 días, y hace una semana, y hace 3 semanas, en nuestros talleres de huerto urbano, de lombricomposta y de biofertilizantes y bioplaguicidas. Entonces, pues ojalá, doctora, podamos seguir sacando estos talleres. Nos gustaría Excelente, Sofi. Pues muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a la Fundación. Desde luego vamos a plantear un buen taller relacionado precisamente con el tema de la conservación de la biodiversidad y pues invitarlos para que ahora sí que sepamos el cómo sí hacer las cosas y poner nuestro granito de arena. Claro que sí. Bueno, y bueno, para concluir, mencionarles que quien necesite una constancia de asistencia nos puede mandar, por favor, un inbox, un mensaje directo a nuestro Facebook, que permítanme les comparto nuestras redes sociales para que las puedan ver. Aquí está. Tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, y comentarles que en nuestro Instagram mi compañera Ivana va a estar publicando una trivia el día de hoy respecto a la ponencia que nos acaba de dar la doctora María Rosa Maimone. Esta trivia, si la contestan correctamente, se van a ganar un lugar para nuestros próximos talleres. Ya les estaremos anunciando para qué taller se ganaron el lugar, pero pues métanse a jugar y pues nos ponemos de acuerdo para a cuál taller quisieran ustedes entrar si es que ganan. Aquí están nuestras redes sociales, como pueden ver el Instagram es Fundación G-DS. De igual manera nuestro Twitter es el mismo, Fundación G-DS. Nuestro correo por cualquier duda que quisieran expresar, algún comentario, si quieren también contactarnos para hacer este tipo de alianzas como la que estamos haciendo con la doctora y con la que hicimos con nuestros ponentes de las veces pasadas, pues aquí está, fundacionglobaldS@gmail.com. En YouTube pueden encontrar todas nuestras ponencias, todos nuestros videos están ahí, dense una vuelta. La verdad es que no es porque yo esté aquí en la Fundación, pero han sido conferencias excelentes, de muy alto nivel, de temas muy variados, muy diversos. Entonces dense una vuelta si no tuvieron oportunidad de escuchar las pasadas, ahí los pueden encontrar todas. Y finalmente, pues nuestro Facebook, Fundación Global para el Desarrollo Sostenible, ahí es a donde nos pueden mandar un mensaje. Nada más nos ponen, por favor, su nombre completo y a la conferencia a la que asistieron para poderles extender su constancia de asistencia con todo gusto. No sé si haya más dudas, me parece que están entrando al chat. Déjenme abrirlo, por favor. A ver. Sí, son las dudas de la constancia de asistencia. Sí, nos mandan un inbox a nuestro Facebook, por favor, con su nombre completo. Y en estos próximos días, generalmente es entre hoy y el lunes, les hacemos llegar sus constancias de asistencia. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Doctora, muchas gracias nuevamente. Un placer, como siempre, escucharla. Gracias, Sofi. Gracias, Fer. Y pues muchísimas gracias a todos. Anunciarles que el próximo mes vamos a tener otro nuevo ciclo de conferencias. Probablemente mañana estemos sacando ya el cartel completo para que ustedes se puedan inscribir. Va a ser necesario que se registren nuevamente porque es un registro nuevo. Esta vez las ponencias, el ciclo se renueva, entonces necesitamos que se registren otra vez. Ahí les vamos a dejar otra vez en Facebook todos nuestros datos, el link del registro, de inscripción. Y pues nuevamente son completamente gratuitas. Ya saben que a nosotros nos encanta esta parte de divulgación y de concientización ambiental. Entonces, pues bienvenidos. Ojalá les haya gustado este ciclo y los esperamos en el ciclo de septiembre con todo gusto y con todas las ganas. Muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Nos estamos viendo, estamos en contacto. Nos vemos, doctora. Chao. Bye.